Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desenterramos las historias que os hacen suspirar y os llenan de curiosidad. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos de vosotros, y no es para menos. Vamos a hablar de un momento que congeló el tiempo, un instante cargado de una energía palpable, una conexión que muchos de nosotros hemos sentido en la distancia pero que en esta ocasión se vivió en vivo y en directo. Si hablo de ese momento en el escenario donde Demet Özdemir deslumbró, y donde, según los rumores y las miradas de los presentes, la atención de Can Yaman no se despegó ni un solo segundo. ¿Qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué significa para la química que tantos adoramos? Acompáñame en este recorrido porque vamos a desgranar cada detalle, cada gesto, y a intentar entender la magia que rodea a estas dos estrellas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que aprietes ese botón de suscribir y actives la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, las luces tenues, la expectación flotando en el aire, un mar de rostros expectantes esperando la aparición de sus ídolos. Y de repente ella. Demet Özdemir, radiante pisando el escenario con esa elegancia que la caracteriza. Cada movimiento, cada sonrisa, cada palabra que pronunciaba parecía estar envuelta en un halo de carisma. Era un espectáculo en sí mismo. Pero lo que realmente capturó la atención de muchos, o al menos así se ha comentado en las redes y en los foros de fans, fue la presencia, o más bien la mirada, de Can Yaman. Se dice, y los testigos son muchos, que mientras Demet estaba en el escenario, la mirada de Can no se despegó de ella. Nada menos. Y esto, señoras y señores, no es un detalle menor. Cuando hablamos de la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de un fenómeno. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla, nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Es esa chispa, esa complicidad que se sentía tan real, tan genuina, que era difícil creer que todo quedaba en la ficción. Y es que a menudo, la línea entre la actuación y la realidad se difumina un poco, especialmente cuando dos personas tienen esa conexión especial. Muchos de nosotros como espectadores, somos muy sensibles a esos detalles. Vemos la forma en que se miran, la manera en que sus manos se rozan, la cadencia de sus diálogos, y enseguida percibimos si hay algo más allá. Y con ellos la sensación era palpable. Ahora, ¿qué significa esta mirada de Can Yaman en ese escenario? Podemos especular, por supuesto. La primera y más obvia interpretación es que simplemente estaba admirando a una colega, a una amiga, a alguien con quien compartió proyectos importantes y con quien mantiene una buena relación. Y eso, por supuesto, es perfectamente válido y hasta conmovedor. Demuestra respeto, admiración profesional, y quizás un cariño mutuo que trasciende el set de rodaje. Ver a un amigo triunfar, brillar con luz propia, es algo que nos llena de satisfacción. Y Can, conocido por su lealtad y su carácter, es el tipo de persona que celebraría el éxito de quienes le importan. Pero, seamos sinceros, la conexión entre ellos siempre ha tenido un matiz adicional para muchos de sus seguidores. Ese algo que nos hace preguntarnos si el guión se extendió más allá de la cámara. Y en este caso concreto, en ese escenario, esa mirada fija en Demet, podría ser una confirmación silenciosa de esa conexión especial. Tal vez. O quizás simplemente él sabía lo importante que era ese momento para ella, el esfuerzo que había puesto, y la admiraba por ello. Es el tipo de mirada que te dice, estoy aquí, te veo, y estoy orgulloso de ti. Pensemos en el contexto. Estar en un evento público bajo los focos, donde cada gesto es observado y analizado. Si bien la discreción es importante, también lo es la autenticidad. Y esa mirada, según los que la vieron, era intensa, concentrada, casi como si el resto del mundo se hubiera desvanecido por un instante. ¿Es esto una prueba irrefutable de que hay algo más? No, por supuesto que no. Pero es un indicio, un guiño a esa magia que creímos ver entre ellos y que muchos aún esperamos que resurja, o que nunca desapareció del todo. Analicemos la actuación de Demet en ese momento. Dicen que estaba espectacular. ¿Qué la hacía tan deslumbrante? ¿Era la preparación, la pasión que pone en cada proyecto, o quizás el saber que, entre la audiencia, había una mirada que la seguía con tanta atención? A veces, la energía de una persona en el escenario se ve amplificada por la energía que percibe de vuelta.
Y si esa energía de vuelta provenía de alguien tan significativo para ella, es natural que su actuación alcanzara nuevas cotas. Es un círculo virtuoso de admiración y apoyo mutuo. ¿Y qué decir de Khan? Siempre ha sido un hombre apasionado o intenso que no teme mostrar sus emociones. Si bien es cierto que a veces puede ser reservado con su vida personal, también es cierto que las conexiones auténticas dejan huella. Esa mirada, si fue tan persistente como se describe, habla de una conexión que va más allá de lo superficial. Podría ser la admiración de un colega que reconoce el talento de una compañera, o podría ser algo más profundo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, encontrar una conexión genuina es algo valioso. Y parece que ellos la encontraron, ya sea en el plano profesional o en el personal. Los fans, por supuesto, han hecho su propia lectura de la situación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, y deseos de que esta conexión se materialice en algo más. Y es que cuando una pareja en la pantalla tiene tanta química, es difícil para el público no fantasear con la posibilidad de que esa magia se traslade a la vida real. Somos románticos por naturaleza, y nos encanta ver historias de amor que trascienden la ficción. Pero también es importante ser realistas. El mundo del espectáculo es complejo. Las apariencias pueden engañar. Y lo que vemos desde fuera es solo una pequeña fracción de la realidad. Sin embargo, hay detalles que por su intensidad o su recurrencia, no podemos ignorar. Y esa mirada de Can Yaman en el escenario, mientras Demet Özdemir brillaba, es uno de esos detalles. ¿Qué nos dice esto sobre la relación actual entre ellos? Es difícil decirlo con certeza. Han pasado por diferentes etapas, han tenido otras relaciones, pero la conexión que comparten sigue siendo un tema de conversación recurrente. Y momentos como este, donde la atención es tan evidente, reavivan esa llama de curiosidad y esperanza en los corazones de sus seguidores. Podemos interpretar esta mirada de muchas maneras. 1. Admiración profesional como mencionamos, simplemente admirando su talento y su presencia en el escenario. 2. Apoyo sincero sabiendo lo importante que es el evento para Demet, él está ahí para apoyarla incondicionalmente. 3. Afecto profundo una conexión que va más allá de la amistad, un cariño que se manifiesta en la forma de mirar. 4. Nostalgia o recuerdo quizás, al verla brillar, le vinieron a la mente los momentos que compartieron, reviviendo esa conexión especial. 5. Una pizca de algo más y para los más románticos, esa mirada podría ser la chispa que indica que todavía hay sentimientos presentes, o que la conexión nunca se ha roto por completo. Lo fascinante de todo esto es el poder que tienen estas dos figuras para generar tanta expectación y debate. Su impacto en la audiencia es innegable. Y cada pequeño gesto, cada mirada, cada aparición pública se convierte en un acontecimiento que analizamos y discutimos hasta el último detalle. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión especial, esa chispa que hace que la vida sea más interesante, más emocionante. Y cuando vemos a dos personas que parecen tenerla, nos contagia esa emoción. Demet Özdemir y Can Yaman nos han dado esa oportunidad de creer en la magia, de fantasear con historias que van más allá de lo que vemos en la pantalla. Así que la próxima vez que veamos una imagen o un vídeo de ellos juntos, o de uno observando al otro, recordemos este momento. Recordémoslo como un instante cargado de significado, un momento en el que la mirada de Can Yaman no se despegó de Demet Özdemir en el escenario, dejando a su paso un rastro de especulaciones, esperanzas y esa inconfundible magia que rodea a estas dos estrellas. Es la prueba de que a veces las historias más interesantes no están escritas en un guión, sino que se manifiestan en las miradas y los gestos que capturan el corazón de miles de personas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro viaje de hoy en este fascinante mundo. Hemos explorado ese instante memorable, desgranando las posibles interpretaciones de esa mirada que tanto ha dado que hablar. Recordar la química innegable que Demet Özdemir y Can Yaman comparten en pantalla, y cómo esa conexión parece resonar incluso fuera de los sets de rodaje. Hemos visto cómo un simple gesto o una mirada puede encender la imaginación de tantos y tantas, y mantener viva la llama de la esperanza por esa magia que tanto admiramos. Espero de verdad que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Vuestras opiniones son el alma de este canal, así que me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta situación.
¿Creéis que esa mirada fue simplemente admiración profesional, o hay algo más detrás? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras reflexiones y debatir juntos. Y si este vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante y os ha sacado una sonrisa o una chispa de curiosidad, por favor, no dudéis en darle un gran me gusta. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otras personas que también admiran a Demet y Can, para que todos podamos compartir esta conversación. Y por supuesto, si aún no formáis parte de nuestra familia, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho.